Hola, somos Ali y Sergio, y aunque aún no nos animamos a definirnos como viajeros, porque nos faltan kilómetros por recorrer, sabemos que todo gran viaje comienza con un primer paso. En este video te queremos compartir una entrevista que nos hicieron por radio allá por el 2019, poco antes del comienzo de la cuarentena, en la que hablábamos de cómo nació este sueño y cómo abrimos las puertas de nuestro hogar al mundo cuando decidimos recibir viajeros mediante las plataformas Airbnb y Couchsurfing. Acompáñanos en esta aventura suscribiéndote al canal y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Y tenemos visitas aquí en el estudio. Me gusta que cada vez se acercan más amigos aquí a contarnos sus historias, aquí al piso, que ya no es por teléfono, no es por Skype, no es vía una comunicación virtual, sino es aquí en el piso. En este caso, Ali y Sergio, quienes conocimos en el encuentro viajero que realizamos el mes pasado, ellos participaron de la Feria Viajera, ya que a través de la venta de productos naturales buscan financiar su viaje por el mundo a bordo de un rastrojero. Hoy se vinieron aquí para la radio para contarnos la historia y compartir los deseos y los sueños. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un poco de la historia nosotros ya la conocemos porque hemos estado hablando ahí en el encuentro viajero, pero me gustaría que la compartamos con aquellos que están hoy con la radio prendida. ¿Cómo comienza este sueño y cómo se va convirtiendo en realidad? Y la idea, tratando de resumir un poco todo, porque es una sumatoria de muchas cosas que fueron pasando, de encuentros, causalidades. No, bueno, contame las causalidades. No, dale. No, y la historia es que hace 5 años nos cruzó la vida, Alicia y a mí. Ella no estaba con intenciones de juntarse con nadie, yo estaba ya hace 5 años separado. Y bueno, y esas cosas que tiene el destino que te junta, y empezamos a tener un montón de cosas en común, pero de pensamientos en común y de cosas que digamos, alimentaban un poco el alma. Y bueno, de un momento a otro, ella era de viajar mucho por trabajo y fue muy viajera. Y bueno, y la cuestión es que ella no podía viajar por una cuestión laboral, y cuando yo me fui a vivir con ella, me propone, como ella no podía ir al mundo, que el mundo venga a casa. Entonces empezamos a hospedar viajeros en casa. ¿Couchsurfing? Couchsurfing. Empezamos por Airbnb. Airbnb. Así que yo te lo voy a contar un poquito mejor. Sí, empezamos por Airbnb porque fue una plataforma que realmente, yo el año anterior a conocerlo a él, por cuestiones laborales y de estudio, había estado viviendo en España y en Italia con mi hija, que en ese momento tenía 10 años. Y por Airbnb al principio, y después me animé a Couchsurfing por esto de estar con la nena. Estar allá viviendo solas las dos, es como que estaba muy solita ella. Yo estaba llena de actividades y estudiando y trabajando, pero ella pasaba mucho tiempo sola. Entonces empezamos a usar esta plataforma para irnos los fines de semana a conocer, más que lugares, gente y sobre todo familias que tuvieran también chicos con los que ella se pudiera relacionar. Entonces ahí es como que las descubrí desde este lado completamente distinto por ahí al viajero que anda solo. Yo las descubrí como mamá. Espera, me gustaría saber qué es lo que te llevó a irte a España, decías. Estaba haciendo un posgrado. Ajá. Yo trabajo en el INTA. Sí. Y estaba haciendo un posgrado y me lo había armado como para que me permitiera hacer puse como excusa que tenía que ir a hacer unos cursos de perfeccionamiento y de formación en universidades de allá. Por suerte salió todo bien y pude itinerar por 3 universidades, en Madrid, en Barcelona y en Nápoles, Italia, con la nena, porque era un año completo, me fui de marzo a marzo. Cuando volví, mi compromiso era durante 5 años seguir trabajando en el INTA como para devolver todo lo que yo había aprendido en aquel tiempo. Claro. Entonces yo sabía que durante 5 años no había viajes más que las vacaciones de fin de año y tal. Y después de estar un año viviendo afuera, claro, estaba como con una abstinencia enorme. Entonces empezamos la convivencia con Sergio y
Y lo primero que surgió fue esto. Yo no me puedo ir a ningún lado. Vos si querés venite a vivir conmigo, pero las puertas van a estar abiertas a gente que no conozco. Claro. Vos no habías hecho nunca nada de eso. No. Siempre tuvo esa chispita dentro de viajar. Alguna vez ese sueño de recorrer la Argentina en bicicleta. Siempre, o sea, tuve la suerte sí de viajar mucho. Servicio militar lo hice en Comodoro Rivadavia. Había atravesado desde Comodoro en una ranchera, en una camioneta Ford chiquita, desde Comodoro a Esquel, y siempre me picó eso de ir conociendo, viajar. Y cuando empezamos en esta etapa de empezar a relacionarnos con muchas cosas que nos unían, ¿no? Esta cosa de viajar, de estar siempre, digamos, con una mochila o con la camioneta o con el vehículo que sea, pero conociendo, creo que empezamos a hablar un lenguaje muy parecido. En esa charla o en ese comienzo de que empezaron a venir viajeros a casa y cada viajero te dejaba una mochila de historias y de cosas que eso también es como que una vez que el viajero se fue o el mochilero se fue, te quedás en casa hablando y diciendo, mirá lo que están haciendo estos pibes o esta gente. Hemos tenido una pareja de jubilados que estaban en un jeep, que eran brasileros, también conociendo, viajando, o sea, toda esa aventura, ¿no? que van contagiando. Y nosotros comenzamos, bueno, hace 4 años, ya 5, con el tema de que empiezan a venir los viajeros. La casa familiar empieza a funcionar como un espacio para alojar viajeros. Primera experiencia, primera vez que llega el primer viajero alojado por medio de Airbnb. Italiano. El resto de nuestra familia no entendía nada y no quería saber nada. Obviamente los abuelos de mi nena estaban desesperados. Mi mamá por ahí no tanto, porque ella lo había entendido en lo bien que le había hecho a la nena mientras habíamos estado nosotras viajando. Pero estaban como con todas las alertas prendidas de a quién vas a meter a tu casa, de dónde lo sacaste, lo conoces, no lo conoces. Y es confiar. Vino un chico italiano, Omar, que nada, vino para quedarse una semana y se quedó 2 semanas en casa. Aprendimos a hacer la pasta sin que se nos pase ni se nos pegue, cocinamos pizza, hicimos un asado para él aprendió a hacer empanadas. No sé, fue una experiencia lindísima y al día de hoy, sobre todo con Sergio, después de cada partido de Boca hay mensajes, después de cada partido del Milán hay mensajes. Sí. Él había estado, o sea, iba a estar una semana y ciertos proyectos y ciertos planes se fueron cayendo y eso llevó a que esté más tiempo en casa, conviviendo 2 semanas, que se sintió como en casa, ¿viste? Cuando vos te quedás tranquilo, que es otra de las cosas, ¿no? O sea, vos te vas de tu casa, cerrás la puerta y queda alguien que no sabés quién es. Claro. Y para mí fue un aprendizaje. Para ella ya lo conocía y fue esa confianza de estar todo bien. Igual cada persona nueva que llega te genera eso. Claro. A ver, al principio hay una comunicación por ahí por WhatsApp o por Couchsurfing, por las mismas plataformas. Y cuando la persona llega a tu casa, vos ya sentís que la conoces. Entonces es como, vino el primo lejano. Es más, muchas veces dijimos que eran amigos de amigos para poder justificar sin generar tantas alertas alrededor. Entonces al principio es como, ya hay como algo que los conocís. Y después igual te queda esa expectativa y esa sorpresa de que esa persona en la cual sí confías, pero no conoces y la vas descubriendo y esa es la parte linda, ¿no? Porque vas conociendo. Nos pasó también de que viniera un chico por una cuestión de estudios, un chico que es de Jujuy, pero estaba viviendo en Santa Fe y había conseguido una beca en una universidad en Polvorines, en General Sarmiento. Entonces es una zona donde no hay hotelería, donde estamos en una zona del conurbano donde no hay turismo, entonces no hay servicios de hotelería como para que él consiguiera una pensión o algún lugar a donde quedarse. Nos contactó y el día que llegó Alejandro, a la madrugada, a mí me estaban haciendo una operación, una cirugía de urgencia, y el pobre pibe llegó a mi casa completamente revolucionada, le dejamos la llave abajo de una maceta, hacete cargo, y después yo estuve una semana internada con Sergio yendo y viniendo a donde estaba, y mis viejos, que no entendían nada, instalados en casa cuidando a mi hija, conviviendo con él. ¿Y cómo estuvo eso? Porque ahí estás como, por una cuestión fortuita, terminás, obligando a tus viejos, que nada tienen que ver con esto, a ser parte. Tal cual.
Creo que ese fue el punto de aceptación total, porque Alejandro fue para ellos, mi papá está por cumplir 80 años, es un señor grande que se pierde a veces manejando, y para llegar al colegio de la nena, por ejemplo, Alejandro iba con él, le explicaba el camino, o sea, tuvo una paciencia, y hoy la verdad que lo consideramos a Ale y a Silvina, su novia, parte de esta familia. Como ellos después se quedaron en Buenos Aires, es como una familia extendida de esas que uno elige y que caen así al azar, y la relación nunca se cortó. Ahora, siempre que hablamos de Couchsurfing o Airbnb, hablamos de buenas situaciones, de momentos agradables. ¿Tuvieron alguna mala experiencia? No, como mala experiencia no, quizás... Sí, con gente que uno tiene más feeling o menos feeling. Sí, claro, tenés más feeling o no, o sea, si vos haces un porcentaje de toda la gente que pasó por casa, es superior a la cantidad de gente que seguimos en contacto, ¿no? Y nos seguimos un poco de los 50 proyectos. Personas que pasaron por casa, seguiremos en contacto con 48, 49. Sí, no, por ahí hubo hubo un solo episodio. Pero que no hubo feeling, ¿no? Que no hubieron hubo conflictos. un episodio que nos pasó, que ahí fue donde decidimos bajarnos de la plataforma de Airbnb. Ajá, y seguir por nosotros Couchsurfing nada más. Porque lo que hace Airbnb es que confunde un poco a veces a la gente, o porque no leen bien lo que vos escribís, o porque pasa esto de que por ahí no son viajeros, y que por ahí esa mezcla de turista o el que viene por trabajo, y entonces se espera de que por ahí vos le tenés que hacer el desayuno, o que el baño era independiente, y se pierde eso de lo que uno quizás quiere generar con el Couchsurfing. Eso nos pasó una sola vez, de encontrarnos con gente que llegó a casa pensando que llegaba a un hotel con todos los servicios, y, por ahí comentan, y en los 2 o 3 días que estuvieron no se dieron cuenta que era un hogar con las puertas abiertas para compartir. ¿No se dieron cuenta? No, se fueron pasó 3 días, estuvieron 3 días y... Pero nada, fue un episodio y bueno, y a partir de ese episodio automáticamente ella decidió, y creo que decidimos los dos, seguir todo por Couchsurfing, porque realmente nosotros no queríamos hacer negocio, o sea, no nos interesaba cobrarle, de hecho... lo que te brindaba por ahí... Digo, Airbnb es una cosa más segura. Segura, porque vos sabés que la gente tiene que poner una tarjeta de crédito como garantía. Entonces hay como un chequeo, ponele. Pero nos pasaba que por ahí gente que venía por una semana y se quedaba 2 semanas, la segunda semana sos invitado nuestro, ¿no? Claro. Bueno, no sé cómo chicos, cobraba. Han pasado por casa gente con mucha trayectoria a nivel viajero. Estuvieron Robert y Azur, que son prácticamente los segundos o terceros que vinieron. Sí. Es una pareja que él es holandés, ella de Estados Unidos, se conocieron en Australia, él montado en una moto, una Honda Africa Twin, ella en ese momento estaba trabajando, y con el tiempo ella compra una moto, empezaron esta relación novio-pareja de viaje, y recorrieron más de 300.000 kilómetros. Se hicieron toda Europa, toda Oceanía. En el momento que llegan a casa ya bajaron desde Alaska, ya habían llegado a Ushuaia, y volvían a subir. Y ellos es como que habían tenido una muy mala imagen de Argentina, como que se estaban queriendo ir. ¿Ah, sí? Sí, porque es como cuando llegaron a Ushuaia y empezaron a subir por la 40, les pasaba como que los veían como viste, como si fuesen billetes en ruedas, ¿no? De moto. Sí. Como que todo era, te ofrecemos esto, te vendemos esto, o sea, no encontraron en toda o sea, creo que fue algo de destino, ¿no? O sea, se ve que por los lugares donde anduvieron, que quizás eran muy turísticos, no encontraron calor de hogar. Claro. O sea, ellos, haber estado en otros lugares, haber intercambiado otras cosas, no encontraban eso. Y cuando fue para mayo del 2016, si no me equivoco, llegan a casa y se encontraron que esos 3 o 4 días que iban a estar pasaron a ser 13, 14 días estuvieron, más o menos. Y bueno, también con un montón de historias, y se fueron contentos porque realmente la pasaron bien. Y de hecho ahí estaban por hacer unos cambios con su viaje, no sé si iban a mandar las motos desde ahí, al final avanzaron hasta Brasil, las Guayanas, subieron hacia arriba. Sí, creo que llegaron otra vez hasta Colombia con las motos y embarcaron ahí. ¿Viajeros de qué países recibieron? Dijeron un italiano, estos chicos que uno era holandés. Y Estados Unidos, mexicanos, alemanes. Unos mexicanos que viajaban en un Corsita chiquito, que se habían preparado una combi divina para bajar de México a Ushuaia, y no llegaron a salir del DF, que fundieron en el motor. Llegaron con una grúa hasta México de vuelta, a buscar sus mochilas, y el padre le dice, ¿por qué no se van con el Corsa? Que por la emisión de gases
yo lo tengo que dar de baja, no lo puedo usar acá. Claro, era un Corsita viejito. En México Sí, es muy estricto el Sí. tema de las regulaciones de emisión de gases, y ese autito es como que ya no las pasaba. O tenía un montón de restricciones y no podía entrar al Al casco DF. Iba desguace. Entonces ya era un auto invendible, ya era un auto que no les servía, y le dice, bueno, llévenlo, y si hacen 300 kilómetros, déjenlo ahí, y si hacen 500, déjenlo ahí. Corsita llegó hasta México, Ushuaia, Ushuaia. volvió de Ushuaia a Buenos Aires, y en casa, cuando llegaron a casa, claro, era Passepartout, se llamaba. Passepartout era el auto. nombre del Lo embarcaron para llevárselo nuevamente a México, no con la intención de seguir usándolo allá como auto, porque obviamente si no había pasado las verificaciones antes de semejante travesía, no las iba a pasar después, pero lo desarmaron todo y hoy por hoy lo tienen como parte de su casa. Sí. Tienen las butacas Las en el butacas en el living, living, las colgar luces en el patio, sí. no sé. Bueno, esos chicos, nosotros los llevamos hasta Campana, ¿era? Llegamos al puerto puerto de a Campana. hacer el embarque. Y volvieron a casa, agarraron sus mochilas y continuaron el viaje con mochilas. Después una pareja de jubilados Brasileros, alemanes, alemanes varios, estaban las chicas, y después Kevin, alemán. Kevin Todos estaba- sabiendo algo de español, ¿no? ¿O se hacía difícil la comunicación? Las alemanas fue complicado. Sí. Las alemanas Sí. fueron una experiencia muy... Aparte las alemanas hablaban mucho entre ellas dos en Alemania, es como que yo hablo inglés, mi nena estaba aprendiendo alemán en ese momento, pero era difícil Sí. No, sí, fue. romper el... Ahí la pasé feo. Después una chica de Perú que vino con la hija, También Perú, Colombia. de José Luis. Colombia, como mínimo tenés que dedicarle un ratito del día a la persona que te está alojando. Y Nosotros eso es lo que disfrutamos, ¿no? Y Claro. siempre una de las condiciones que ponemos cuando alojamos es que no sea gente de una sola noche. Sí. Pero después sí, las historias son divinas. O sea, los últimos que estuvieron fueron los franceses. Ah, sí, Franceses, Pierre y Emma. Pierre y Emma fueron los últimos franceses. Coldo Burgoa de España, que también anda en moto. Coldo Burgoa, si lo buscas en YouTube, es un viajero que hizo toda África en moto. Se hizo Toda muy amiga Sudamérica. de Guada, que es esta chica motoquera, que se fracturó las muñecas. Sí, la conocemos. Guarda Arauz. La de los viajes de nena. Tal cual. Ella, No, esa es. Catalina, hasta pronto Catalina. hasta pronto Catalina. Y hablamos con ella que tuvo el Claro. accidente. Bueno, Coldo, cuando viaja a Argentina sin la moto, porque la moto él la manda desde África A en barco, Montevideo y iba a llegar en un mes y le tardó 2 meses. En ese otro mes que tuvo que esperar, se fue a Brasil, justo el carnaval de Brasil, qué sé yo, baja para Buenos Aires con la intención de visitarla Aguada que Guada. estaba Guada estaba recién recién operada. Y Coldo nos filma un video cuando va para casa, que está bárbaro, porque justo en esa época nosotros estábamos con un delivery de sushi en casa. Y Coldo estaba sin la moto y también estuvo una semanita y pico, hasta que le llegó la moto, la fue a Montevideo, y también dejó un montón de historias, y después hizo de estar siguiéndolo y tener el celular del pibe y saber a dónde está y que ahora es que va a rifar la moto. Mirá. Termina el viaje y la... Pasó, por ejemplo, con la pareja esta de Estados Unidos que andaban en moto. Cuando mi hija cumple 15 y nos vamos a ella elige irse a Estados Unidos, pero no en plan viaje de quinceañera, que nos prendió. Y cuando nos vamos a Estados Unidos, yo le comento a esta chica que yo no sabía si iba a estar porque también estaba viajando y tal. Me dice, mira, mi mamá vive en la Florida. Vos vas a llegar a Miami, así que si querés te paso, inclusive para conseguir la visa y todo, que te piden una dirección. Cuando llego allá, ella me dice, si puedo voy a ir al aeropuerto a recibirlas. Cuando llego, estaba con el cartel esperándonos, con su auto, nos lleva al lugar a donde yo ya había reservado un Airbnb para quedarme con la nena. Pasamos todo ese día, nos lleva al supermercado, las cosas básicas que una necesita para instalarse, íbamos a estar una semana en Miami. Y bueno, nos deja instaladas, el domingo a la tarde dice, bueno, yo me voy, porque mañana tengo que ser jurado en un juicio de estos orales que hay allá. Me tengo que levantar muy temprano, 4 de la tarde. Yo digo, pero no es re temprano. No, es que tengo 6 horas de viaje tenía hasta la casa. Sí. O sea, la piba se había venido de Mar del más. Plata, más de Mar del Plata, Sí, de Bahía Blanca hasta acá. y a de Buenos vuelta. Aires para recibirme en el aeropuerto porque nada, se había sentido bien en casa y consideraba que era lo mínimo que podía. Hubo un detalle muy lindo que no sé si ella en un momento tuvo como un bajón en el viaje cuando estaban en casa y que algún mensaje le mandó a la madre nombrándola a ella de lo bien que estaba en casa y que se sentía como Claro, en casa. yo tenía una bandejita en la habitación que
destinábamos a los viajeros, claro, una bandejita con 1 o 2 las tazas que fueran necesarias, con una pizarra, y escribía con tiza el nombre de la persona, como detalle de bienvenida, ¿no? Las 2 tazas con unos saquitos de té, de café para que lo tomen cuando quisieran. Y ella es como que venía en el mayo, hacía mucho frío, llovía, estaban mala onda porque no les estaba gustando Argentina. Y cuando llega y se encuentra eso, le manda, lo que le había mandado a la mamá era la foto de ese detalle. Después de eso, aparte del gesto que tuvo esta chica, la madre nos invita una semana a la casa. Se quedaron una semana en la casa de la madre. Sí. ¿Y tu hija va a estar recibiendo gente? Sí. Bien, o sea, porque aparte han venido chicos de su edad también. Vino una chiquita de Chile que venía a un intercambio. Vino una chica de Perú que venía a jugar al golf, a un torneo, y la mamá no tenía alojamiento en la clínica de golf con ella, pero la nena iba y venía porque era cerca. Y mi hija ahora está hablando de pedirse en una Working Holidays y todavía no sabe a dónde. Qué grande. Tiene 17, le falta todo el año que viene de colegio, ¿no? Chicos, bueno, un placer que hayan venido a contar la historia aquí al piso, un placer que hayan venido a visitarnos, y vamos a seguir en contacto seguro porque vamos a ir siguiendo los pasos que vayan dando con toda esta historia, ¿eh? Bárbaro, la verdad que agradecidos. No hables con extraños. No invites a un desconocido a tu casa. ¿Cuántas veces nos habrán dicho eso y cuántas se los habremos dicho a nuestros hijos? Después de 5 años de desobedecer este mandato, podemos asegurarles que jamás nos arrepentimos de haberles confiado las llaves de casa a un desconocido. Nuestra vida no volvió a ser la misma después de la llegada de Omar, ese italiano que nos inició en Airbnb. Cada uno de los viajeros nos enseñó algo, nos regaló algún aprendizaje o nos desafió a superarnos. A muchos de los que pasaron no llegamos a nombrarlos en la entrevista. Nos quedó sin contar la maravillosa historia de Diana, Lee y Caitlin, una familia multicultural que borró fronteras y amplió nuestro modo de entender los lazos familiares. Tampoco mencionamos a David y Alex, una parejita encantadora que nos demostró que la distancia nunca será más fuerte que el amor, al igual que Sandra y Javier, con quienes compartimos más de un mes de convivencia, arepas y cerveza artesanal. ¿Vos serías capaz de abrirle tu casa a un desconocido? ¿Conocés cómo funcionan Couchsurfing y Airbnb? Si tenés alguna experiencia, no dudes en compartirlo en los comentarios. En un próximo video te vamos a contar cómo fue nuestra experiencia del otro lado, o sea, siendo alojados. Hasta pronto.